de la mañana con 52 minutos, estamos de regreso en Ampliación de Noticias, aquí en RPP, Confianza por todos los medios. Estamos lunes 20 de abril, acabamos de escuchar al ministro de Salud, Víctor Zamora, dándonos algunas explicaciones de cómo se está reaccionando desde el gobierno a esta situación nueva, a este reto nuevo que supone la pandemia del coronavirus. Bueno, nos ha dicho que hay ya al día de hoy 300 personas aproximadamente en unidades de cuidados intensivos, cuando ayer era casi la mitad, ¿no? Ha subido casi el doble de un día para otro. Al igual que eso. No nos supo explicar, Patricia, y eso es lamentable, eso sí también hay que decirlo, cómo están distribuidas las camas UCI, ¿no? Es decir, en qué hospital tenemos tantas, o si en Lima tenemos tantas, cuántas hay en cada región donde se les requiere, que era una observación que estaba haciendo el Colegio Médico, por ejemplo, ¿no? Así es, explicó que las camas se movían de acuerdo con cómo se iba desarrollando la enfermedad, pero sí es importante, y tal vez eso nos pueda alcanzar después el Ministerio de Salud, el porcentaje de cómo están distribuidas en este momento, ¿no es cierto? Porque está claro que, por ejemplo, el sistema de salud colapsa de distintas maneras en distintas regiones, no en todos los sitios. La escasez de camas y la escasez de espacio para albergar a los enfermos es igual, ¿no? Está clarísimo eso. Ahora estamos con el educador Paul Neira. Él nos va a ayudar a entender algo que los padres de familia creo que no están comprendiendo, que es todo el vuelco que ha dado la educación en estos últimos meses. Y hay que decirlo con todas sus letras. Nadie estaba totalmente preparado, algunos un poco más, otros un poco menos, para afrontar una educación que está transformándose en el camino. Y hay que ver qué cosas se puede hacer. Educación a distancia, ¿no? Porque en un primer estimado, el presidente de la República, informado y aconsejado, imaginamos, por sus asesores hace un par de semanas, decía que el 4 de mayo íbamos a regresar a las clases presenciales. Evidentemente esto no es así, no va a poder ser así. Se ha reconocido y se ha dicho que tenemos que dar por sentado que este año va a ser un año de educación virtual, un año de educación que no va a ser de la misma calidad que la que teníamos antes, que ya tenía sus deficiencias, y en esa labor de precisamente rescatar en lo posible este año, Patricia, tú señalabas que iba a tener una participación el padre de familia, ¿no? Así es. O debería tenerla. Y aquí le hacemos la pregunta a Fernando antes de entrar a la entrevista. Entendemos que los sistemas educativos están paralizados en todo el mundo, que en otros continentes, en Europa también han dicho al colegio no se va más durante un buen tiempo, ¿no? Y es lo que más preocupa a algunos de los gobiernos, como el austríaco, que hoy comenzó a permitir que 10% de las escuelas hablan con la mitad de los alumnos en cada una de ellas. 10%. El caso de Francia es bien extremo, porque el presidente Macron dijo que el sistema no era bueno porque acentuaba las desigualdades en el aprendizaje. En consecuencia, Francia hará lo posible para que dentro de 2 semanas se restablezca el conjunto, quizá con horarios alternos, lunes la mitad, martes la otra mitad, miércoles, etcétera, para que no hayan tantos alumnos por clases a la vez, pero es un problema universal. Veremos lo que Paul Neira tiene que decirnos sobre ese problema en el Perú. Así es, a quien saludamos, le damos la bienvenida y quiero empezar por esa reflexión que has hecho, Fernando, que me parece importantísima. Se está planteando la educación a distancia, sin embargo, no todo el Perú es igual y la distancia para unos es mucho mayor que para otros, en términos de capacidad tecnológica. Para Francia ya es desigual, imagínense para el Perú. Paul, querido, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, Paul. Hola Patricia, Armando, Fernando, buenos días a todos y gracias por la oportunidad de conversar. Bueno, algunas preguntas esenciales. El Ministerio está cambiándole las ruedas al carro mientras está en movimiento, y eso no solo ocurre en el Ministerio de Educación, ocurre básicamente en todo el Estado. Las medidas que está tomando hasta ahora el Ministerio de Educación, ¿son las apropiadas? ¿En qué se puede ayudar y qué debería y en qué se puede apoyar al Estado en este caso? Sí, mira, primero hay que resaltar la velocidad de respuesta que ha tenido el Estado peruano para poder articular un conjunto, o sea, un rompecabezas de soluciones, porque acá no existe lo que digamos el fenómeno de la bala de plata, digamos, ¿no? Esta es una solución más metralleta en realidad que antes de una bala, y hay que felicitar la capacidad incansable del Ministerio de Educación, sus docentes, sus funcionarios, para poder articular una estrategia multiplataforma
de lo que técnicamente se conoce como enseñanza remota de emergencia. Ajá. Ese es el término técnico, ¿de acuerdo? Entonces, sobre la base de eso es que se comienza a construir semana a semana un conjunto de soluciones adicionales que se van sumando y que van incorporando elementos de educación a distancia, más tradicional, digamos, de educación en línea a través de la web, y educación virtual, que lo vemos claramente que es una solución que están comenzando a implementar las instituciones de educación superior técnica y universitaria, porque la discusión no solo está al nivel de la educación escolar, sino también a los niveles de educación superior. Entonces lo que tenemos es un collage, digamos, de soluciones que todas están respondiendo a la Rectoría del Ministerio de Educación, que ha manifestado esta respuesta sumamente interesante y de velocidad, y además que está aprendiendo progresivamente día a día, corrigiendo decisiones que le permiten llegar cada vez más a los peruanos y romper esta brecha, digamos, que, ojo, ya es existente la brecha de desigualdad antes de este problema. Lo que pasa Paul, es que pero ya era complicado antes y teníamos, dadas las características de nuestra geografía y las diferencias económicas entre los diferentes estratos de la población peruana, ya teníamos una situación así de desigualdad muy evidente, y ahora está bien, estamos en una situación de emergencia, para todos supone un reto enorme, y las soluciones que se están pensando van a funcionar, si es que funcionan y son de emergencia, más en las ciudades. En el campo esto va a ser bastante más complejo, por no decir imposible, ¿no? Para no hablar también de la selva. Exactamente, y ahí quizás lo que mencionaba Fernando se conecta perfectamente con tu pregunta, comentario, Armando, en el sentido siguiente. O sea, Ricardo. Primero Ricardo, es importante mencionar de que las desigualdades ya existían en el sistema, claro, y que esta situación lo que nos exige como sistema educativo es no permitir de que se ahonden. Y además es una oportunidad extraordinaria que nos está ofreciendo la realidad para poder pensar fuera de la caja soluciones que nos ayuden a que esto no vuelva a suceder y que esas desigualdades y brechas no terminen de generar los problemas que ya sabemos que generan. Y ahí es importante dos temas, solo para terminar, es la oportunidad de articular una política de educación a distancia, así como existe una política de docentes, de infraestructura, de gestión y de aprendizaje. Tenemos que construir una nueva política adicional a las que ya tenemos, que permita de que esta oportunidad no sea solo la respuesta de un Estado organizado frente a una crisis, sino que se mantenga a lo largo del tiempo para comenzar a reducir esas brechas. De hecho, las tabletas que se van a repartir, que ha sido una comunicación... Eso lo quería revisar contigo, Paul. ¿Qué te parece si esperamos un momentito, revisamos titulares y seguimos conversando luego de la pausa que hacemos a continuación? Paul Neira, educador, aquí en Ampliación de Noticias. Ya volvemos. Ya volvemos. El educador Paul Neira hablando con nosotros sobre los nuevos retos de la educación a distancia que se está implementando, hay que decirlo, más o menos sobre el camino, sobre la marcha, y el Ministerio de Educación está haciendo esfuerzos enormes, pero por supuesto se está haciendo las cosas conforme como va avanzando el tiempo. Esto nos debería dejar una lección, como decía Paul, para que a futuro se consolide este tipo de educación a la que tal vez, Paul, hemos venido ninguneando desde mucho tiempo. Por ejemplo, recuerdo más de una vez la distinción casi con desdén que se hacía: ay, pero es que tú sacaste tu maestría a distancia, como si no fuera igual que una maestría presencial, ¿no? Y ahora, claro. Y las universidades que implementaron servicios de maestría a distancia están mucho más preparadas para las que no lo hicieron para poder desarrollar sus programas en este momento, de pregrado y de posgrado. Exactamente, Patricia, existe un hito, y ahí tenemos de verdad una responsabilidad enorme todos los educadores y los comunicadores de transmitir de que primero, no se puede equiparar
una educación presencial con una educación virtual, en línea o a distancia, porque son espacios distintos, son narrativas distintas, son situaciones distintas y por tanto los controles de calidad, si quieres, o niveles estándares son distintos. ¿De acuerdo? Y la segunda cosa es que hay mucho sesgo en este sentido que está interviniendo en la aproximación al problema de parte en general de la población y hay suficiente investigación en el mundo que si nosotros nos centramos en los resultados de aprendizaje y medimos el servicio educativo o la modalidad de servicio educativo, porque hay dos modalidades en este caso, uno es la presencial y la otra es la virtual, en línea o a distancia. Si lo medimos desde el punto de vista de los aprendizajes, la investigación y la evidencia en el mundo prueban de que son o iguales y en algunos casos hasta mejores resultados de aprendizaje dependiendo de las condiciones. Claro. Entonces hay que desmontar ese sesgo, hay que desmontar ese mito, porque el COVID ha venido a traernos una realidad y es que tenemos que incorporar la educación a distancia como una alternativa de aprendizaje real en las personas. Pero además hay que considerar... Pero entonces lo que nos dices es que, y para algunos les resulta más o menos evidente, que siendo distinta los conocimientos adquiridos a fin de año no van a ser de igual calidad o no van a ser los mismos que los que hubiéramos tenido en una situación normal de educación presencial. Es correcto, ¿por qué? Porque ahí lo que tiene que discutirse, y eso está en proceso, y es más, el ministro Benavides el día de ayer en un par de intervenciones en canales de señal abierta ha mencionado de que van a salir una normativa y también va a salir una recalibración de cuáles son las expectativas de aprendizaje respecto del currículo nacional que se tienen que volver a repensar en una situación como la que estamos viviendo. Hay que ¿Cómo vamos a validar los conocimientos que a través de diferentes programas, porque creo que no hay uno solo, se están impartiendo desde los colegios para los alumnos y en las universidades también? ¿Cómo podemos validar que ese ciclo, que este semestre tenga la misma validez que uno regular, ¿no? Además me gustaría agregar a tu pregunta, Ricardo, si me lo permites, el hecho de que la salida no es agarrar el currículum que estaba diseñado para una educación presencial y transmitirlo por vía virtual como si no hubiera la necesidad de adaptarlo. No es lo mismo, ¿no es cierto? Diseñar algo para enseñarle a un chico que está sentado a tu lado que para enseñárselo a distancia, ¿no? Claro, porque el peligro, es muy cierta tu repregunta a lo que mencionaba Ricardo, Patricia, y es que el gran peligro aquí, y eso es lo que tenemos que tratar de bajarle el volumen, es tratar de replicar lo que sucede en la presencialidad en el ámbito en línea. Hay una enormidad de investigación que nos prueba que cuando se va por ese camino, vamos por el camino incorrecto y vamos a fracasar. Y además es verdad, o sea, por eso es que decía, hay que recalibrar en las condiciones en las que estamos, cuáles son las expectativas de aprendizaje, y eso trae a colación el tema de la evaluación, o sea, que era un poco la pregunta por donde orientaba Ricardo, ¿cómo podemos hacer esto? Yo creo que hay que bajarle la atención a todo el sistema, de que lo que tenemos que hacer es evaluar ahora. Ahora no es el momento de evaluar, ahora es el momento de generar las condiciones para que el aprendizaje se dé. Posteriormente nos pondremos de acuerdo qué es lo que vamos a evaluar, cuándo lo vamos a evaluar y cómo lo vamos a evaluar. De repente, cuando he escuchado también, Paul, que se decía, bueno, este año todos van a ser promovidos al grado siguiente. ¿Eso también es así para ti? ¿O debería ser así? Me parece que es una medida correcta. Tiene sus bemoles, evidentemente, no existe una medida perfecta, pero me parece que es lo correcto. ¿Por qué? Porque estamos enfrentando todo el mundo, o sea, literalmente todo el planeta está enfrentando una situación anómala que ningún sistema educativo había, ni siquiera en el manual del desastre total estaba considerada esta situación. Entonces, porque además el efecto de no promoción o pasar de año, digamos, como comúnmente se conoce, sobre la psicología de los estudiantes, sobre la autoestima, el equilibrio emocional, además que están ellos
enfrentando una situación particular y de alguna manera hay un proceso de invisibilización de los niños, jóvenes y adolescentes porque ellos están supuestamente invisibles en este sistema porque ellos también tienen consecuencias psicológicas, emocionales, personales, ¿no? Sobre todo, o sea, hay momentos críticos en la formación de una persona que son entre preescolar y comienzos de la primaria, finales de la primaria, comienzos de la secundaria y finales de la secundaria, que son los que están en quinto y en media, Paul, ahora mismo van a tener que enfrentar el próximo paso, que es el más grande, educación técnica o superior universitaria, en una circunstancia complicada para ellos, porque este quinto, el último de sus años no fue. Y ni hablemos de los chicos que tenían la emoción de entrar a la universidad y la universidad se ha convertido en una pantalla desde su casa. Pero queríamos escuchar también las preguntas de Fernando. Exactamente, Ricardo. Sí, justamente, Patricia, quería que Paul Neira nos haga una versión diferenciada de la manera como la educación a distancia beneficia a los más chicos y a los adolescentes, y cuál es el papel que cabe a los padres de familia, puesto que esta metodología permite entrar al domicilio de los niños precisamente para que no salgan a la calle, pero se ha constatado de que si no hay adultos presentes es muy difícil que esto pueda funcionar solo. Explíquenos, por favor, con un acento puesto quizás en los más chicos, ¿no? Sí, y es muy pertinente tu pregunta, Fernando, porque un componente fundamental en todo el proceso de aprendizaje es el tema de las interacciones sociales y el tema emocional que se da en la relación entre las personas, ¿de acuerdo? Es más crítico, evidentemente, cuando más niño eres y más temprana es tu entrada al sistema. Por tanto, preescolar y los primeros 2 grados de primaria, en este caso, son sumamente importantes. Primero porque ellos no tienen necesariamente la capacidad autónoma de poder manejar la tecnología en un contexto de aprendizaje. Entonces allí el rol de los padres familia y del ámbito familiar, más allá de los padres familia, digamos, hermanos mayores, abuelos, tíos, digamos, entendiendo la familia extendida, son fundamentales porque tienen que darle primero la tranquilidad, tienen que darle el sosiego para entender, para ayudarlos a comprender de que la frustración de no poder operar máquinas tecnológicas, digamos, tenemos que relajarlos para ayudarlos a ellos, tenemos que aumentar las interacciones, darles el cariño de soporte para ellos y en la medida en que ellos estén matriculados en una institución educativa, encontrar la forma de que los docentes, que son profesionales de educación a ese nivel, tengan interacciones con ellos, así sean de 10 o 15 minutos, una videollamada, una llamada por teléfono, es fundamental porque les va a ayudar a ellos a poder sopesar lo que está pasando en esta situación y condición de un año escolar absolutamente anómalo. Y conforme vas avanzando a lo largo del tiempo, yo creo que la educación, como se está planteando ahora, es una enorme oportunidad para poder conseguir la autonomía en las personas respecto de su propio aprendizaje, que es una cosa fundamental y que muchas veces la educación presencial en el estricto sensu tradicional no impulsa tanto. Así es. Que es la capacidad de la persona de regular su propio proceso de aprendizaje, de elegir sus tiempos, definir sus horarios, establecer una rutina y una disciplina que finalmente son el basamento sobre el cual se construye una persona con pensamiento crítico, con capacidad de resolución de problemas y capacidad de relacionarse con las personas. Todavía es fundamental, ¿no? Estos chicos, desgraciadamente están en transición porque han pasado de golpe de una educación a otra, pero es lo que hay. Es lo que hay y sobre eso tenemos que trabajar todos con entusiasmo en lugar de estar quejándonos tanto sobre la educación que están recibiendo nuestros hijos en este momento, que tal vez no se está valorando, Paul, hay que decirlo, el trabajo enorme que están haciendo los maestros en todo el Perú para adaptarse a esta nueva situación. Sí, y es encomiable y de verdad yo tengo contacto con muchísimos docentes, tanto en la escuela estatal como en la escuela no estatal en el Perú, y es sorprendente la capacidad de resiliencia, porque muchos de ellos, recuerden que la profesión docente es una profesión mayoritariamente femenina,
la enormidad de ellos tienen adicionalmente que encargarse de sus familias en una situación de confinamiento, tienen que además que dedicarle mucho más tiempo para prepararse y poder enfrentar este reto. Y lo mismo para las instituciones educativas en general, con esta discusión sobre el tema de los pagos, que está ahorita muy caliente, digamos. Yo creo que tenemos que reforzar los lazos de confianza en una sociedad que está encontrándose a sí misma en esta situación, y confiar en las instituciones, ¿no? Y que no pague el que no puede, no que no pague el que no está de acuerdo con la educación que está recibiendo su hijo, ¿no? Que en realidad hay que seguir adelante, y los maestros merecen un reconocimiento. Muchísimas gracias, Paul. Seguiremos conversando conforme va avanzando también este proceso educativo para instruir a la familia, a los padres y a los chicos cómo va a continuar su educación. Muchísimas gracias, Paul, por haber estado con nosotros. Vamos a una pausa, ¿sí? Rapidito, vamos a una pausa, regresamos.